Buenos días, soy Shereni y hoy vamos a hablar del pensamiento crítico. Este es un ejemplo del pensamiento crítico en el cual se presenta un problema, se piensa y se encuentra una solución razonable. Ahora, el pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Por lo que el pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencia, ya que intenta evitar las impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de palabras. Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza el conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Los principales autores del pensamiento crítico: Lois Althusser, Jacques Goldberg, Jean-Paul Dole, André Gorde, Homero Fuentes, Francisco Westford, Lucio Magritte. Robert Sternberg, el cual considera que el pensamiento crítico son aquellos procesos, estrategias y representaciones que la gente utiliza para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Ennis considera que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo complejo que implica disposiciones y capacidades con tres dimensiones básicas: la lógica, la criterial y la pragmática. La lógica la utiliza para juzgar, relacionar palabras con enunciados. La criterial es la utilización de opiniones para juzgar enunciados. Y la pragmática es aquella comprensión del juicio y la decisión para construir y transformar el entorno. Bloom, el cual evoca 6 aspectos del pensamiento crítico, de creciente complejidad e íntimamente ligados al proceso de aprendizaje. Los niveles que propone son 6, los cuales son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Este modelo que Bloom plantea para explicar la progresividad del aprendizaje mediante un proceso de pensamiento crítico que profundice en el conocimiento y puede aplicarse a otros ámbitos que no solo sean la educación. Scriven y Paul considera que el pensamiento crítico tiene dos componentes. Por una parte, un conjunto de destrezas de producción y procesión de información y creencias, y por otro, el hábito de utilizar dichas destrezas para guiar su comportamiento. Petres considera que el pensamiento crítico incluye la evaluación del proceso que lleva a la toma de decisiones, por lo que requiere tiempo, energía, habilidad y dedicación. Paul y Elder creen que un modo de pensar en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales es el pensamiento crítico. Y Villari considera que la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo es el pensamiento crítico propio o el de otro. Un ejemplo de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles y tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. ¿Cuáles son las características del pensamiento crítico? El pensamiento crítico es razonable y racional. Es decir, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o en las opiniones en lugar de los hechos no puede ser considerado un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es reflexivo. Una persona que quiere formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. El pensamiento crítico requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Esto se debe a que para poder recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre.
Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o en algunas ocasiones han aprendido a generarse. El pensamiento crítico, la persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Es decir, para alguien que quiera conseguirlo debe utilizar y analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipular. Al reflexionar siempre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no. El pensamiento crítico requiere de un pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esta manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado. El pensamiento crítico tiene que ser imparcial. Esto es decir, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiere dominar esta actividad. Y por último, se centra en decidir de forma consciente qué creer o hacer. Al contrario que muchas personas que nunca eligen su manera de pensar o de actuar y simplemente se dejan llevar, aquellos capaces de utilizar el pensamiento crítico reflexionan de manera consciente sobre estos aspectos tan importantes de su vida. De esta manera, en lugar de dejarse llevar por lo que piensa la mayoría, son capaces de crear su propio camino y encontrar las verdades que son válidas para ellos. ¿Cuáles son las actitudes de un pensador crítico? Primero, las actitudes de un pensador crítico son la humildad, la apertura a las críticas, el respeto hacia los demás, la voluntad para trabajar duro, y cómo se desarrolla un pensador crítico. Primero, haz preguntas simples. Haz preguntas simples de todo problema que se esté presentando en tu vida. Cuestiónatelo todo. Presta atención a tu proceso mental. Evalúa de manera racional la evidencia existente y piensa por ti mismo. Muchas gracias.